Hola a todos y bienvenidos. En el video pasado, nosotros construimos la ecuación del oscilador armónico del movimiento libre no amortiguado, simplemente igualando la segunda ley de Newton con la ley de Hooke. Ahora me gustaría hablar acerca de algunos ejemplos y la naturaleza de las soluciones de la ecuación diferencial para el oscilador armónico, que en el video pasado básicamente vimos que son combinaciones lineales de seno y coseno, lo cual tiene sentido eh, eh, como ecuación diferencial, ya que es una ecuación diferencial de segundo orden y bueno, va a tener dos soluciones linealmente independientes. Entonces, el movimiento libre no amortiguado se puede parecer un poco al sistema de suspensión de un vehículo. Entonces, lo que se hace es que el vehículo va a descansar sobre un resorte, el cual nosotros podemos ver aquí, y cuando hay alguna irregularidad o alguna imperfección en el camino, lo que va a hacer es, ya sea que si es por ejemplo un tope, va a comprimir este resorte, o si es un bache, el resorte se va a estirar. Este comportamiento ya en la práctica no es ideal, ya que una vez que pasemos el tope o el bache, lo que va a ocurrir es que el vehículo va a seguir oscilando. Entonces, para evitar eso, se agrega otro sistema que es bueno, en inglés se le conoce como el shock absorber, que es básicamente una cápsula con algunos fluidos que permiten que haya amortiguación, es decir, que el movimiento oscilatorio se vaya perdiendo. ¿Sí? Entonces, esta parte no nos va a interesar por ahora. Vamos a pensar en un movimiento libre no amortiguado. Es como si quitáramos esta parte y despreciáramos todas las pérdidas del movimiento del oscilador armónico. Pérdidas por calor, pérdidas por fricción, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a suponer que va a seguir oscilando. De esto voy a hablar con más detalle posteriormente. Entonces pensemos en el siguiente ejemplo. Una masa que pesa 2 libras alarga 6 pulgadas un resorte. En el tiempo inicial, t igual con 0, se libera la masa desde un punto que está 8 pulgadas abajo de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 4 tercios de pie. Entonces, 4 tercios de pie por segundo. ¿Sí? Esto es una velocidad. Entonces, se nos pide que determinemos la ecuación de movimiento. ¿Sí? Esto es lo que nosotros queremos determinar. Entonces, esta ecuación de movimiento es básicamente determinar las constantes o cómo es la combinación lineal de la solución que presentamos en el video pasado. Entonces, si no recuerdas el video pasado, pues vamos a ver, a retomar algunos de estos aspectos. Entonces, estamos utilizando el sistema de unidades imperial, ¿sí? El sistema inglés. Entonces, las mediciones dadas en términos de pulgadas las vamos a convertir a pies. Recordemos que 6 pulgadas equivale a medio pie. Entonces, 8 pulgadas pues es 2 tercios de pie. Además, debemos de convertir las unidades de peso dadas a libras. Bueno, las unidades de peso dadas en libras a unidades de masa. Recordemos que la masa es el peso entre la gravedad y vamos a tener que la masa es igual a 2 entre 32, lo cual es 1 entre 16 slugs. También, de la ley de Hooke, queremos determinar cuál es la constante K, o a veces en otros libros se le suele decir constante kappa, de este resorte. Entonces vamos a tener que 2 es igual a K por un medio. Entonces, si nosotros despejamos K de esta igualdad, pues va a implicar que la constante del resorte es igual a K igual a 4 libras pie. Entonces, de la ecuación diferencial del oscilador armónico que nosotros obtuvimos anteriormente, sustituimos la masa y vamos a sustituir también la constante del resorte que ya la obtuvimos, pues vamos a tener que es 1 entre 16 por la doble derivada de x con respecto a t, igual a menos 4, que es la constante del resorte, por x. ¿Sí? Esto nosotros lo podemos despejar, el 16 lo multiplicamos por el menos 4 y este elemento
Como está restando, lo vamos a pasar sumando. Así que nosotros obtenemos esta ecuación diferencial. De esta ecuación diferencial nosotros ya conocemos su solución general. ¿Cómo es su solución general? Bueno, la podemos ver aquí. Es de esta manera, nada más que aquí ya sustituimos el omega, el coeficiente de t. ¿Sí? Entonces, esto en realidad ya es una solución particular. Pero bueno, el desplazamiento inicial y la velocidad inicial son x0 igual a 2 tercios y x' en 0 igual a menos 4 tercios. Como mencionamos en el video pasado, esto se conoce como condiciones iniciales de Cauchy. ¿Sí? Y las condiciones iniciales de Cauchy nos dan información sobre la función en algún tiempo inicial o en algún punto inicial, el cual es x0 igual a 2 tercios, y también nos da información acerca de su derivada. Bien, entonces el signo negativo en esta última condición es una consecuencia del hecho de que la masa se le da una velocidad inicial en la dirección negativa o la dirección hacia arriba. ¿Sí? Entonces, omega cuadrada es igual a 64, lo cual implica que omega es igual con 8, por lo que la solución general de la ecuación diferencial es C1 por omega por t, que aquí ya sustituimos omega, 8 por t, más C2 por el seno de omega por t. Sí, pero no hemos terminado todavía. Recordemos que para determinar las constantes C1 y C2 que nos da la combinación lineal en esta solución, vamos a necesitar estas condiciones iniciales de Cauchy que mencionamos anteriormente. Entonces, lo que hacemos es evaluar x en 0, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ya sabemos que seno de 0 va a ser 0 y vamos a tener el coseno de 0, lo cual es 1. Así que vamos a tener que x de 0 es igual a C1. Y nosotros tenemos que C1, bueno, que x de 0 debe ser igual a 2 tercios. Con eso nosotros concluimos que C1 es igual a 2 tercios. De la misma manera, lo que nosotros vamos a hacer ahora es derivar esta expresión. Una vez que derivemos, vamos a evaluar en 0 y vamos a igualar con menos 4 tercios. Eso es realmente sencillo, ¿sí? Recordando cuáles son las derivadas de estas funciones trigonométricas, y simplemente vamos a concluir que C2 es igual a menos 1 entre 16. Con esto ya hemos determinado lo que nos pide este ejemplo, lo que nos pide el problema. La ecuación de movimiento de esta masa que va a estar oscilando es 2 tercios por el coseno de 8t menos 1 sexto por el seno de 8t. Bien, entonces lo que nosotros tenemos aquí es que la masa va a iniciar en este punto y lo que va a hacer es, va a oscilar, se va a desplazar hacia abajo, ¿sí? Y va a seguir esta trayectoria, que esta trayectoria se asemeja bastante a una función trigonométrica. ¿Sí? Va a tener su desplazamiento mínimo, después va a tener este desplazamiento máximo, etcétera, etcétera, y va a seguir oscilando. Algo que podemos observar es que esto se parece mucho a una función trigonométrica. ¿Sí? A primera vista pareciera que es únicamente una función trigonométrica y no la combinación lineal de dos funciones trigonométricas. Entonces me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Sería posible expresar esta solución en términos de, digamos, alguna función seno o alguna función coseno? Y la respuesta es sí. Y eso es precisamente de lo que me gustaría hablar en lo que resta de este video. Una forma alternativa de la solución de este ejemplo, de hecho de la solución del oscilador armónico. Entonces nosotros tenemos que cuando C1 y C2 son igual con 0, la amplitud A de las vibraciones. Entonces, ¿a qué me refiero con esta amplitud? ¿Qué tan amplio o cuánto espacio hay entre las crestas y los valles de esta función? ¿Sí? La amplitud de las vibraciones libres no es evidente a partir de la inspección de la ecuación que nosotros tenemos aquí. De hecho, si tenemos que C1 y C2 son iguales con 0, simplemente vamos a tener que estamos en un estado de reposo. Bien, entonces, en general no es fácil ver dónde están los valles y dónde están las crestas de esta forma, en la solución de esta forma, ya que nosotros podemos impartir cotas para las oscilaciones,
pero estas cotas no nos dicen realmente cuánto va a oscilar esta masa. Y estas cotas, de hecho, es fácil de determinarlas. Nosotros sabemos que las funciones senos y cosenos son funciones acotadas. Están acotadas entre -1 y 1. Entonces sabemos que esta función va a oscilar entre los valores de C1 más C2 y menos C1 y C2. Menos C1 menos C2. Pero esto no quiere decir que va a alcanzar estas cotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función coseno alcanza su máximo para un tiempo distinto en general de la función seno. ¿Sí? Entonces, insisto, sería bueno expresar esta solución ya sea como una función coseno o como una función seno, y así nosotros ya podemos sacar más información. Por ejemplo, aunque la masa del ejemplo que acabamos de resolver se desplaza inicialmente 2/3 de pie, más allá de la posición de equilibrio, la amplitud de las vibraciones es un número mayor que 2/3. Por lo tanto, suele ser conveniente convertir una solución de la forma que nosotros, de esta forma, a una forma como una función trigonométrica seno. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque con solo inspeccionar esta solución, nosotros ya tenemos más información. Nosotros aquí tenemos la amplitud de las oscilaciones, ¿sí? Es este número A. Nosotros también ya tenemos información sobre la frecuencia de las oscilaciones, ¿sí? Y también esta forma nos da información sobre la fase, ¿sí? Podemos ver cómo es la fase en estas oscilaciones. Realmente presenta muchas ventajas esta representación porque ya sacamos tres datos muy importantes: la amplitud, la frecuencia y la fase, ¿sí? Entonces, la amplitud va a estar dada por la raíz cuadrada de estos coeficientes, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de estos coeficientes, C1 al cuadrado más C2 al cuadrado, ¿sí? Y aquí no me refiero a f, de hecho esto es un error. Yo en realidad quiero, en lugar de poner f, quisiera poner phi, porque me refiero a la fase, ¿sí? Y la fase es un ángulo, precisamente, vaya la redundancia de fase, que va a estar definido de la siguiente manera. Entonces vamos a tener aquí dos casos. Entonces, seno de la fase es igual a C1 entre la amplitud y el coseno de la fase es igual a C2 entre la amplitud. Entonces, si nosotros conocemos la amplitud y conocemos los coeficientes, de hecho, pues ya los conocemos los coeficientes, y de los coeficientes nosotros podemos sacar la amplitud, ¿sí? Nosotros podemos obtener la fase. Todo lo que necesitamos es una función arcoseno o seno inverso o una función coseno inverso, ¿sí? Y bien, también la tangente de phi es igual a C1 entre 2. Si no queremos molestarnos en sacar la amplitud, pues simplemente dividimos los coeficientes C1 y C2 de la solución. Aquí, por supuesto, vamos a suponer que C2 es distinto de 0. Y por medio de una función arcotangente o tangente inversa, nosotros podemos sacar la fase. Bien, entonces, la primera pregunta es, ok, ¿y de dónde salieron estas fórmulas? Esto en realidad no es complicado de comprobar. Todo lo que tenemos que hacer es, de la solución que nosotros proponemos, donde ya tenemos la amplitud, la frecuencia y la fase, vamos a usar la fórmula de suma para la función seno. Esto es una identidad trigonométrica bien conocida. Entonces, el seno de la suma de dos argumentos es simplemente a por el seno de omega por t por el coseno de la fase es fija, más a la amplitud por el coseno de omega por t por el seno de la fase. Entonces, si nosotros reordenamos esta expresión, vamos a obtener que este coeficiente a por el seno de la fase y este coeficiente a por el coseno de la fase son los coeficientes C1 y C2 que tenemos de la solución clásica, ¿sí?
de la solución que nosotros mostramos aquí. C1 por el coseno y C2 por el seno. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que precisamente esta expresión que tenemos acá es C1, corresponde a C1, ¿sí? Y esta expresión que nosotros tenemos aquí corresponde a C2. ¿Ok? Entonces ya tenemos C1 y C2. Y cuando nosotros queremos aislar la amplitud, bueno, nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras. Y también vamos a aprovechar la identidad trigonométrica que nosotros ya conocemos, donde sabemos que la suma de seno al cuadrado de la fase más el coseno al cuadrado de la fase, de hecho, seno al cuadrado de algún argumento, no tiene que ser exclusivamente la fase, más el coseno al cuadrado de otro argumento, es igual con 1. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí tenemos también una relación entre C1 y C2. Aquí, bueno, estamos considerando que C1 y C2 son positivos. Si aparecieran negativos, pues cambiaría un poco la configuración de este triángulo, pero la relación permanece. Y lo que relaciona C1 y C2 es precisamente con la fase. Entonces vamos a deducir de este triángulo que si phi está definida de esta manera, ¿sí? Vamos a tener que seno de teta, recuerden que el seno de teta es el cateto opuesto, lo cual es C1 entre la raíz cuadrada, entre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de C1 más C2. ¿Sí? Pero nosotros sabemos ya que esta raíz cuadrada es simplemente la amplitud. ¿Sí? Entonces vamos a tener C1 entre A y coseno de teta es C2 entre A. Entonces, lo que nosotros tenemos es esta expresión que es la expresión que en la forma que nosotros estamos presentando aquí. Aquí aplicamos la identidad trigonométrica. Aquí reordenamos los factores, donde nosotros tenemos este coeficiente C1 y este coeficiente C2. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es sustituir lo que acabamos de obtener, ¿sí? Que seno de teta es igual a C1 entre A. Y coseno de teta es C2 entre A. Entonces, si eliminamos A, obtenemos C1 por coseno de omega t más C2 por seno de omega t. Y esta es precisamente la fórmula en la cual nosotros presentamos inicialmente la solución al oscilador armónico. Entonces, la solución del oscilador armónico la podemos representar en esta fórmula. Y insisto, esta fórmula es muy conveniente porque, como ya mencionamos, nos da la amplitud, la frecuencia y la fase, lo cual es bastante interesante. Nos da mucha información esta representación que a primera vista esta representación no nos la entrega tan directamente. Bien, entonces, como ya tenemos esta fórmula, pues regresemos a la solución del ejemplo que nosotros resolvimos al inicio de este video. Entonces, esa solución de este ejemplo lo podemos escribir en esta forma alternativa. Nada más que no tenemos la amplitud y la fase. ¿Qué hacemos? Pues calculamos la amplitud, que es aproximadamente 0.69 pies. Aquí podemos utilizar una calculadora, ¿sí? Y aquí nada más hay que tener cuidado al calcular el ángulo de fase, ¿sí? Definido por estas relaciones. Entonces, si nosotros consideramos que C1 es igual a 2/3 y C2 es igual a menos 1/6, vamos a tener que la tangente de la fase es igual a menos 4. Y con una calculadora obtenemos que la tangente inversa de menos 4 es menos 1.32 radianes. Y esto no es el ángulo fase, puesto que la tangente inversa de menos 4 se localiza en el cuarto cuadrante y por lo tanto contradice el hecho de que seno de teta es mayor que 0 y coseno de teta es menor que 0. ¿Cómo sabemos esto? Pues nosotros sabemos que C1 es mayor que 0 y C2 es menor que 0. ¿Sí? Esto es muy fácil de ver de la solución que nosotros presentamos del problema. Fíjense, nosotros tenemos C1 igual a 2/3, mayor que 0, y C2 es negativo, menos 1/6. Así que esto es menor que 0, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el ángulo fase. Por lo tanto,
se debe de considerar que phi es un ángulo en el segundo cuadrante, ¿sí? Nuestra fase es un ángulo en el segundo cuadrante. Entonces todo lo que vamos a hacer es, simplemente vamos a tener que phi es igual a pi más, y vamos a obtener menos 1.326, lo cual es igual a 1.816 radianes. Muy bien, entonces así nosotros ya tenemos el ángulo fase. Y concluimos que vamos a tener que x de t, es decir, la solución a la ecuación diferencial que nosotros presentamos al inicio de este video, va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Entonces, esta expresión que nosotros tenemos aquí ya nos da la amplitud, que es raíz cuadrada de 17 entre 6. ¿Sí? Nos da omega, que es 8, y nos da la fase, que es 1.816. Entonces, de aquí nosotros ya podemos obtener el periodo. Vamos a tener que t es igual a 2pi entre omega, entre 8, y esto es simplemente pi cuartos, ¿sí? En este caso estamos midiendo en segundos. Entonces, de esta gráfica, nosotros vamos a ver que empezamos aquí, el resorte se comprime, una vez que se comprime alcanza su máximo en compresión, se vuelve a estirar y así va a seguir oscilando. Insisto, este es un oscilador armónico libre, es un movimiento armónico libre, no vamos a tener pérdidas por la fricción o por el calentamiento del resorte, no hay pérdidas aquí de energía. Entonces, dado que estamos considerando este caso hipotético en donde no hay pérdidas, pues la masa va a seguir oscilando y no se va a detener. Esto, insisto, no ocurre en la realidad. En la realidad las pérdidas van a hacer que el oscilador cada vez se acerque más a una situación de reposo. Y modelar esto en realidad no es tan difícil, nada más se le agrega un factor de amortiguamiento a nuestra función, pero esto se verá posteriormente. Muy bien, entonces, si nosotros nos deshacemos del dibujo del resorte, nos deshacemos del dibujo de la masa, pues nosotros vamos a ver que la trayectoria que sigue la masa es una trayectoria senoidal. Aquí nosotros tenemos el periodo, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver la amplitud y podemos ver el punto inicial de donde se libera esta masa. Entonces, en la figura A se ilustra la masa del ejemplo que recorre aproximadamente 2 ciclos completos de movimiento. Leyendo de izquierda a derecha las primeras 5 posiciones que nosotros marcamos con puntos negros aquí, ¿sí? Corresponden a la posición inicial de la masa debajo de la posición de equilibrio. Esto es x igual a 2 tercios. La masa que pasa por la posición de equilibrio por primera vez en dirección ascendente, esto es x igual con 0. La masa en su desplazamiento extremo arriba de la posición de equilibrio, x igual a menos raíz cuadrada de 17 entre 6. La masa en posición de equilibrio para la segunda vez que se dirige hacia arriba, x igual con 0. Y la masa en su desplazamiento extremo abajo de la posición de equilibrio, esto es igual a x igual a menos raíz cuadrada de 17 entre 6. ¿Sí? Entonces, los puntos negros sobre la gráfica de x de t que se representan en la figura de abajo, en la figura B, que nosotros podemos ver aquí, ¿sí? También concuerdan con las 5 posiciones que mencionamos anteriormente, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Sí que vemos que cumple aquí un ciclo y este ciclo se vuelve a repetir en los mismos puntos, ¿no? Tenemos aquí un ciclo y este se vuelve a repetir, nada más que al repetirse ya no marcamos estos puntos negros. Y bueno, aquí la diferencia entre estos gráficos es que están al revés en el eje de las X, es decir, mientras que el desplazamiento hacia abajo era positivo para este gráfico, pues nosotros vamos a tener en este gráfico X positivo en la parte superior. ¿Sí? Es la única diferencia, realmente no hay tanta diferencia. Otra opción era poner el resorte al revés, un resorte invertido, ¿no? Pero yo creo que este tipo de resorte se ve de manera más natural. Sin embargo, observamos en esta figura B, la dirección positiva en el plano TX es la dirección ascendente usual,
por lo tanto es opuesta a la dirección positiva que se indica en la figura A. Por lo que la gráfica sólida de color azul que nosotros tenemos aquí representa el movimiento de la masa en la figura B. Y esto va a ser la reflexión por el eje T de la curva planteada en la figura A. Por eso están al revés. Entonces, la forma que nosotros presentamos x de t igual a por seno de omega por t más phi es muy útil porque es fácil de encontrar los valores de tiempo para los cuales de la gráfica x de t cruza el eje t positivo y bueno, la recta con x igual con 0. Se observa que seno de omega por t más phi es igual con 0 cuando omega de t más phi es igual a algún múltiplo de pi, ¿sí? Donde n es algún entero no negativo. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.